Buenas tardes. Seguiremos donde nos quedamos ayer. Nos quedamos aquí después de las fiestas. Una de las cosas que Leonardo y su amigo, sobre todo también su amigo el arquitecto Bramante, le gustaban mucho el ingenio y creaban, después de las fiestas, alegrar un poco al personal haciendo juegos de palabras y sobre todo jeroglíficos. Leonardo tenía, por lo menos hay unos 20 y pico jeroglíficos aquí en el Códice Windsor, y que intentaremos evidentemente no ver todos, pero pondré 3 o 4 para que se vea un poco la idea de cómo lo trabajaba, ¿no? He puesto justamente algunos de ellos que están vinculados con la música, ya que estamos trabajando aún no hemos acabado con respecto a Leonardo da Vinci como músico. Solicitado en las fiestas por la inteligencia y el ingenio, y en especial por su música, era, como he dicho antes, aplaudido por la habilidad en los acertijos y jeroglíficos. En uno de ellos, aquí he cogido la página donde en realidad están los mejores, y he cogido pequeños fragmentos para que podamos entenderlos, ¿no? Aquí dibuja una viola y después escribe la palabra ta. La solución, pues este es quizás de los más sencillos de él, ¿no? En otros, quizás son más enrevesados. Leonardo, que ayer no lo comenté, utilizaba la notación blanca en el pentagrama, o sea, la misma que utilizaba Gafurio y era la típica con la que se utilizaba en la época, ¿no? Antes, en el siglo XIII, se utilizaba la notación que eran cuadrados en negro y, bueno, y luego prácticamente muchas de ellas aún se sigue utilizando. En este de aquí hay un anzuelo que en italiano es amo, que curiosamente en catalán es am, que también tiene cierta relación, ¿no? Y lo que hace es jugar con la L, el amo, y entonces utiliza el pentagrama con las notas re, mi, fa, sol, la, y después pone la sílaba zar. La solución, l'amore, mi, fa, solo, zar. La primera L por la forma del anzuelo, que en italiano, como he dicho antes, es amo, que sería de alguna manera el amor me hace alegrar, me da alegría, ¿no? En este otro, también del Códice Windsor, utiliza también el amo, también el anzuelo, y las notas musicales puestas en un pentagrama, en la primera parte luego lo parte, y en la primera parte es un re, un sol, un la, un mi, un fa, un re y un mi, y luego pone las sílabas rare. Y una vez que corta el pentagrama, las sílabas le cita al final de todas. Antes pone un la, un sol, un mi, un fa, un sol, y luego las sílabas, como he dicho, le cita. La sol, mi, fa, o sea, en realidad sería solita o solitare, ¿no? Que sería ella me insta, o ella me pide, o ella... Sí, solicita serían también otra de las palabras, sí. La traducción, a veces más del italiano, quizás sería la de... Pero me insta lo deja como más abierto, en cambio solicita lo da como más directo, ¿no? Aquí es un reloj de arena, que sería hora, es la hora. Un joven toca la flauta, sono, lo pone debajo, y una sartén al fuego sobre un trípode, fritto. Solución, ora sono fritto, que sería, o traducido sería, estoy acabado o ya soy viejo, ¿no? Esta de aquí, hay unos barrotes de oro, él ya lo indica después porque él se pone la solución para que no se pierda, ¿no? Cuando lo hacía no enseñaba la solución que él se ponía debajo, ¿no?
oro en forma de barras, una cigarra, que en italiano es cicala, un pentagrama con la nota La, una imagen de la fortuna, el artículo Le y 2 velas, vele, que sería la traducción, ya la fortuna arría nuestras velas, o también ahora las velas calan fortuna. Esta es otra página también del Códice Windsor, donde también hace pequeños jeroglíficos. La he puesto tal como la escribía él, que lo más curioso es esto, que incluso la notación musical también lo hacía de derecha a izquierda, es decir, la escribía con la izquierda con el método de forma de espejo, ¿no? Lo he puesto ahora cambiada. Todo lo que hemos visto antes están ya cambiadas, están miradas desde el espejo, ¿no? Que sería visto así. Con respecto a lo de ser zurdo, se han dicho también muchas tonterías sobre Leonardo, diciendo que era para que no lo descubriera nadie. Esto es una barbaridad, porque cualquiera coge un espejo y lo lee. Quiero decir, además eran sus escritos personales. Cuando él quiere escribir algo que se le entienda, lo primero que hace es escribir de izquierda a derecha. Quiero decir que es normal. Pero un zurdo, de la manera que era él, generalmente, y esto en los niños se ve muchísimo, que escriben a modo de espejo, con una naturalidad increíble, hasta que se les corrige, ¿no? Sabéis que una persona que es zurda, ya saben que ha sido muy perseguida, incluso hasta yo conozco personas mayores que les ataban la mano detrás para que se acostumbraran a escribir con la derecha, ¿no? Y hace gracia también como anécdota que el Papa actual por primera vez ha dicho que el zurdo no es ningún error de Dios. Como dije ayer, el órgano de agua solamente lo escribió, así como en todos los instrumentos musicales él apuntaba y hacía dibujos de cómo se tendrían que construir. En el órgano de agua simplemente hace una pequeña insinuación de un goteo, pero lo explica, y Joaquín Saura, que es un gran luthier y uno de los mejores, yo diría, conocedores sobre todo de la música de Leonardo, y no digamos del órgano, él tiene un diccionario solamente sobre el órgano. Son más de 800 páginas. Es espectacular porque sale absolutamente todo con respecto a todo tipo de órganos. El órgano de agua no es un invento, evidentemente, de Leonardo, es un invento que estaba desde Mesopotamia. Que está en grande es una pieza de Pompeya. Él siempre hablaba, es curioso, de los instrumentos. Cuando muchas veces habla de un aparato o de un instrumento que está construyendo o que quiere construir, él siempre dice, como muy bien digo, en el libro de los instrumentos armónicos. En aquella época, instrumentos armónicos se podían traducir como instrumentos musicales, ¿no? Pero no ha aparecido nunca este libro. Bueno, ya saben que de las 5.000 o 6.000 páginas que se tienen de él, es una tercera parte de lo que él había hecho. Es decir, lo demás se ha perdido. Algunos van saliendo en cuando de colecciones particulares, que tampoco lo quieren decir por cuestiones de patrimonio, etcétera, etcétera, y van saliendo pequeñas cosas. El último quizá ha sido un dibujo de San Sebastián que al morir el propietario, pues ha salido a la luz, ¿no? Y yo creo que irán saliendo cosas, pero también se perdieron y se tiraron, quizá porque en aquel momento tampoco interesaba a Leonardo y tampoco sabían el valor que podía llegar a tener. Él lo que hace también con sus maravillosos dibujos de anatomía, crear el cuerpo humano como instrumento musical, ¿no? Entonces se preocupaba cómo a través de la tráquea, cómo podía salir el sonido, cómo con el movimiento de la lengua podía construir también diferentes sonidos. Comparaba muchas veces todo el organismo con alguna tuba o con algún instrumento musical. Él sabemos que efectuó mejoras en más de 30 instrumentos populares.
para automatizarlos, conseguir una mayor velocidad de interpretación, simplificar su técnica de ejecución y crear nuevos efectos sonoros. Inventó tambores en los que, como los timbales, pudiera tocarse líneas melódicas. Este dibujo, realizado a sanguina y parcialmente repasado a pluma, representa un tambor militar mecanizado. Puede ser un tambor militar porque asustaba a la tropa enemiga, pero también lo utilizaba por su agilidad en las fiestas, o sea, para crear una especie de ruido de hecatombe. Se han reproducido, creo que prácticamente todos sus instrumentos musicales. Muchas veces, la mayoría, están hechos por buenos luthieres y se han conseguido hacer acercamientos perfectos con una investigación que a veces dices tienen que saber mucho para, con lo poco que apunta y cosas que se han perdido, cómo se pueden llegar a hacer, ¿no? Este es de los más sencillos. Al arrastrarlo va golpeando las baquetas sobre el cuero, ¿no? Y creando diferentes redobles. Hay unas ruedas dentadas que a su vez hace girar otras ruedas dentadas. Él sabía mucho también de relojería y analizaba muchas veces a lo grande toda esa miniatura, de alguna manera, del reloj, ¿no? Aquí tiene algunos pequeños dibujos también diferentes al que hemos visto ahora, pero que están muy cercanos. Este es en el Códice de Madrid. Esta es otra imagen, también en el Códice de Madrid. Ya comentamos que en el Códice de Madrid se han descubierto varios instrumentos importantes de Leonardo, ¿no? Y yo creo que aquí es donde él se desarrolla de una manera increíble toda una serie de instrumentos musicales, ¿no? El Códice Arundel, que está en el Museo Británico, ven aquí, sobre todo en la página de la derecha, donde empieza a construir toda una serie de instrumentos que ahora veremos. Iré un poco rápido en los instrumentos para centrarme después en solamente dos, que son los que yo creo que son importantes, ¿no? El tambor de tiras de papel afinadas, a partir de estos cueros, según cómo los vas moviendo, las tiras de cuero tienen una tensión y al batearlo pues tiene otra sonoridad, ¿no? Ahora veremos el de la derecha, el tercero, empezando por arriba, que es un timbal con un tornillo regulador. Hay dos versiones, una que se puede llevar encima y esta otra que necesita como un trípode para poder manejarlo. Al ir girando, se van tensando las cuerdas y entonces se va tensando la tripa, ¿no? El cuero, y entonces los sonidos son muy diferentes. Este es otro que también se va tensando según pero este es más complicado y es de los quizá más difíciles porque la piel no se tensa por todos los sitios igual y hay que saber muy bien golpear para poder verlo, ¿no? Este es otro tambor que tiene un desplazamiento lateral, con lo cual vas moviendo esta compuerta y van saliendo diferentes sonoridades. El cañón musical o matraca circular con rodillo. Diferencio, porque hay que diferenciarlo, porque es así, entre lo que es una carraca y lo que es una matraca. Es decir, la matraca es de percusión y la carraca tiene unas lengüetas, que es la que va haciendo el sonido, ¿no? Entonces aquí lo que hace es crear una matraca donde van golpeando en diferentes agujeros con unos tubos y va saliendo la sonoridad. Y si lo giras muy rápido, también va creando sensaciones, sobre todo para crear obras de teatro que él también promocionaba y hacía, ¿no? Sí, bueno, como director, claro. Aquí está el timbal, uno de los timbales que también hay un pequeño redoble girando una manivela y va creando también lo que son redobles, ¿no? Este de aquí. Este está en otro códice también. Pues aquí va dándole vueltas esta es la reproducción. Aquí están las trompas. Esta es la reproducción de lo que se ha hecho.
que recuerdan las famosas trompas del Apocalipsis de los 7 ángeles. Este es un dibujo también de Leonardo. Cuando no pongo el nombre, son todos, quiero decir, dibujos y obra de Leonardo, ¿no? Aquí casi como un susto, ¿no? Como ese toque brutal. Es curioso que no pintó nunca ningún instrumento musical en sus cuadros. No tiene ninguno. Y solamente en este, que es un boceto para la adoración de los magos, donde a la derecha arriba, que he puesto un fragmento, hay unas trompas que los ángeles están casi como gritando, ¿no? Podemos decir. Este es muy importante, el Códice de Madrid, porque está una de las piezas importantes que sería el órgano de tubos de papel. Está a la derecha casi en medio. El de arriba es una gaita y luego la campana, que lo que hace es utilizar como 2 martillos que van golpeando, y hay 4 apagadores que son los que van frenando el sonido según cómo se golpea con los martillos. Esta es la gaita. Él descubre una cosa que yo creo que es muy, muy, muy importante. Es el buscar que en lugar de soplar, que simplemente el fuelle va moviéndose con un doble fuelle, mientras uno se vacía, el otro se va llenando, y de esta manera no hay nadie que tenga que estar haciendo el esfuerzo de soplar. Tiene muchísimos dibujos de fuelles, porque era una de sus obsesiones para llevarlo al órgano, para llevarlo a la gaita, para llevarlo a casi todos los instrumentos. Siempre he dicho que quizá no le gustaba mucho la gaita, porque justamente en este dibujo lo que hace es apretarla como aprisionarla, el de la izquierda, aprisionarla con unas maderas, unos tornillos, para que deje de sonar. Y luego a la derecha la quema ya directamente. Este está en el cuaderno de anatomía, que es un personaje muy curioso porque todo él es una gaita. No hay ningún... a veces los cogían para hacer fiestas y todo el personaje está totalmente... La tripa es la bolsa, en fin, etc., ¿no? La nave de los locos, de Sebastian Brandt, y él lo tenía en su biblioteca, y quizá esa relación con respecto a ese odio, podemos decir, a la gaita, habla un poquitín de que aquel que solamente toca la gaita pero no hace caso a otros instrumentos es un necio, ¿no? Se supone en este libro, que es una maravilla, de que los grabados son de Durero. Bueno, volvamos otra vez, para ir un poco, porque si no hemos visto la campana. Otro tipo de campanas sin apagadores, los famosos carillones, que desde el siglo XIII y anterior ya se utilizaban, ¿no? Una zambomba que, arrastrando los crines, pues crea el típico sonido de una... pero le da otra tonalidad diferente a la que estamos acostumbrados con un solo palo, ¿no? Una carraca con puerta corredera, con lo cual también crea diferentes sonoridades y otros timbres. Aquí ya hemos visto la de lengüetas, tambor flauta, vas tapando con los dedos los agujeros y golpeándola pues también va creando otras sonoridades, ¿no? Tambor carraca. La carraca con manga. También es otra carraca que según donde vas poniendo los pivotes, pues van haciendo otra sonoridad y crea otra musicalidad, ¿no? Y este es el órgano de tubos de papel que reconstruyó Joaquín Saura, Buil. El órgano de tubos de papel ya se conocía también, porque lo que se llamaba en aquella época era el órgano di carta, con lo cual, según el tipo de tubos que tenían, o si eran de plomo, de estaño, de madera o de papel,
pues tenían un nombre justamente por el nombre de los tubos. Pero lo que hizo Leonardo es, yo creo que me parece que son 350 años antes de inventar el acordeón, ¿no? Puso todo el teclado en vertical para que ergonómicamente pudiera funcionar mucho mejor. Puso los tubos hacia un lado para que el que tocaba el órgano pudiera ver, no hubiera ningún tipo de molestia, y además no tenía por qué tocar de perfil con la incomodidad que significaba, ¿no? Este es otro órgano de papel de 1494, pero aquí se hicieron de madera, ¿no? En la reconstrucción. Está en el museo, está en Venecia. En el 2003 se hizo otra reconstrucción por el luthier Joaquín Loas, aprovechando un poquitín todo lo de Saura y consiguiendo otra sonoridad. Este aquí el que toca es Joaquín Saura, con su... pequeño fragmento porque es mejor llegar, luego lo oiremos también. Aquí es todo un estudio de fuelles también. Yo creo que quizás sea su instrumento más importante, que es la viola organista, tal como la nombró además Leonardo, o sea, literalmente le puso viola organista. Es el instrumento más detallado, hay más de 30 dibujos con sus explicaciones, pero no sabemos si se llegó a construir. Diseña un instrumento que al ser tocado suena como varios, con un arco continuo, mecanizado a través de ruedas recubiertas con crines de caballo, para actuar sobre una extensión de varias octavas de cuerda a la vez y lograr interpretar música polifónica. Akio Obuki ha conseguido construirla gracias a un modelo de Fray Raimundo Truchado. Truchado construyó en 1625, que es esta viola, que a su vez la vio en el grabado que publicó Praetorius de Hans Haydn. Y gracias a este grabado, Truchado pudo reconstruirla. Pero Akio Obuki, esta es la de Truchado, que aún se conserva. Y esta es la de Akio Obuki. Más casi todos los luthiers, sobre todo de pianos o de instrumentos más de teclado, siempre suelen poner el nombre y la fecha de cuando se hizo, ¿no? El polaco Sławomir Zubriński consiguió, después de mucho dinero y muchísimos años, de reconstruir la viola organista, y está dando conciertos por todo el mundo. Ahora oiremos una pequeña pieza de él.
Ya para terminar, voy a poner... Son curiosas porque son como muy sencillas, pero Leonardo, así como en otros instrumentos, lo que se le llama el efecto glissando, que es simplemente, se podría traducir como deslizar, resbalar, que es una técnica que, por ejemplo, en piano es muy normal, cuando pasas la mano por encima del piano, cuando los sonidos, justamente, hay sonidos que no se podían oír tocando una tecla con otra, pero al pasar esto lo hace. Aquí podemos ver cómo suenan las flautas glissando junto a la viola organista que ya hemos visto y oído. Y otro de los grandes, yo creo más, o de los descubrimientos importantísimos, con más de 100 años de diferencia, sería lo que son las llaves en una flauta, ¿no? Siempre se tocaba con la mano, no había ningún instrumento que fuera tapando los agujeros, y él empezó, aquí en este códice se ve al final de todo, una serie de llaves de posibilidad de crear sonidos que de la otra manera, con una flauta se podían tapar 6 o 7 agujeros, ¿no? Y de esta manera pues podía conseguir la cantidad que él quería de agujeros, ¿no? No sabemos cómo, con exactitud documental, cómo era físicamente Leonardo, pero curiosamente todos tenemos la imagen de un Leonardo como este, ¿no? Y a lo largo de la historia se ha ido reproduciendo siempre un Leonardo así. No hay documentos en realidad de que este sea un autorretrato, aunque se ha dado como autorretrato, pero también hay muchos historiadores o muchos expertos en Leonardo que dudan a veces de que si realmente era de él, porque es un dibujo que desapareció, volvió a aparecer, luego se volvió a comprar en un lugar, se volvió a desaparecer, hasta que al final pues se lo quedó a la Biblioteca Real de Turín, ¿no? O este dibujo atribuido a su discípulo Francesco Melzi, quizá tiene otro carácter como más angelical, ¿no? Rafael lo conoció y lo pintó en la escuela de Atenas como Platón, como si fuera Platón, ¿no? Y también se parece, incluso pone la imagen del dedo, que también es muy típica de Leonardo, ¿no? El dedo mirando al cielo. Vasari también evidentemente vio el dibujo de Francesco Melzi, con lo cual también lo retrató a su manera. Claro,
son 50 años después de que él no lo conoció. Aquí otro, Lamartine, también, en un grabado al cobre, también imitó el dibujo que se puso en las vidas de Vasari. También se parece. La tábola lucana, que todo el mundo se está estudiando mucho, que si es un autorretrato, que si no, bueno, estaba muy deteriorada, se ha restaurado, pero aún también hay muchísimas dudas de que realmente, en primer lugar, de que sea de él y que sí es él, ¿no? Luego ya las deformaciones que fueron el Cristófano del Altísimo, era un creo que dibujó a todos los grandes personajes de la historia, y él pues también lo dibujó a su manera, de una manera un poco más tosca, un poco más infantil, pero tenía como ilustración de todos los grandes de la historia, ¿no? Figino, Giovanni Ambrogio Figino, también es un dibujo que incluso habla de que la mano ya la podía tener mal, la derecha, ¿no? Es decir, al final de su vida la tenía paralizada, ¿no? O este que vimos también ayer, de Marcantonio Raimondi, ya dije que era amigo de él. Se ha descubierto hace muy poco, bueno, se conocía, pero los historiadores han empezado a mirar esa posibilidad de que realmente fuera Leonardo, ¿no? Porque además no es frecuente representar a Orfeo tan mayor, ¿no? Los hay, pero no es normal. Antes de comenzar con Leonardo y los talleres, me gustaría decir algunas de las historias de las que Leonardo no participó y constantemente se le implican, tanto si hablamos de pinturas de dudosa autoría, como de algunos inventos que nunca dibujó, como la famosa bicicleta, que fue añadida al Códice Atlántico casi 5 siglos después, por cierto, un dibujo indigno de Leonardo. Cuando se restauró el Códice Atlántico, entre 1968 y 72, apareció este dibujo, tal vez realizado como broma por los cuestionados restauradores entre los monjes del convento de Grottaferrata. Bueno, yo creo que es un dibujo que es indigno, bueno, pero ya todo el mundo lleva camisetas con la bicicleta y pone Leonardo, se ha reproducido también la bicicleta, bueno, cosas que me imagino que dan dinero, pero que no aportan absolutamente nada, ¿no? Quizás la mentira más extendida, que ayer insinuamos un poco, ha sido la de su trabajo como cocinero. Evidentemente es una mentira absoluta, ¿no? Para mí es un libro excelente, es un libro de las notas de cocina de Leonardo da Vinci, del Shellac y Jonathan Root. Es interesante ver este libro que se presenta en Inglaterra por estos historiadores el 1 de abril de 1987. En Inglaterra el 1 de abril es el Día de los Santos Inocentes, aquí es el 28 de diciembre, pero en Inglaterra es este día. En España se editó en 1989, retocado por su editor José Carlos Capel, que lo adaptó eliminando varias falsedades. Además es increíble porque se ha hablado mucho, hay gente que habla constantemente de él, y ya en la introducción ya se dice que es una falsedad, o sea, que no existe, ¿no? Y además el libro está lleno de historias. Ante la imposibilidad de este libro, él eliminó las recetas con judías y maíz, que en Europa no existían en el siglo XVI, evidentemente, pero dejó la máquina de pelar patatas, cuando tampoco las patatas existían en el siglo XVI. Bueno, quiero decir, en Europa, claro. Un libro recomendado para divertirse y para pasarse un buen rato, pero curiosamente se ha hecho muy popular entre los que no conocen a Leonardo. A través de este libro escriben en revistas, en libros y en concursos de televisión, categorizando al cocinero Leonardo. Leonardo era un amante de la cocina y hay numerosos escritos donde lo deja él muy claro. O bien pone la lista de la compra, de la cual se ve a un moderno vegetariano y a un gran lector, sobre todo del libro de Bartolomeo Sacchi, que le llamaban Platina. He puesto varias ediciones. Este es el famoso Platina, que es un libro que también tenía Leonardo y que leía con gran interés. Es un libro que hay muy pocas recetas, pero sí que habla sobre la salud y la manera como se debe comer,
Un libro muy interesante también, ¿no? Bueno, fuera de esta anécdota podríamos hablar de muchas, pero no entraremos en la falsa vida que nos dan series de televisión. La última ha sido, creo, de las cosas más terribles que he visto, o libros bestseller que han deformado su manera de vivir. Este libro es muy interesante porque Eva Celada habla de todo lo que él habla en sus códices sobre gastronomía. Intentaremos hablar de un Leonardo instalado en su mundo y espero que nos pueda ayudar a entender un poco más a este hombre, no como alguien fuera de su tiempo, sino a un hombre preocupado como muy pocos a entender su tiempo. El gran innovador de la música electrónica, el francés Edgar Varèse, en 1937, en uno de sus aforismos, escribió: «Un artista no es jamás un precursor. Él no hace más que reflejar su tiempo y grabarlo en la historia. No es él quien se adelanta a su tiempo, es el público en general quien está siempre retardándolo». El poeta portugués Fernando Pessoa, que recomiendo sobre todo su autobiografía, que es excelente, en un momento dice: «El modo de que el artista pueda colaborar útilmente en la vida de sociedad a la que pertenece es que no colabore con ella». Leonardo busca el silencio. En sus dibujos nos habla desde lo más interno de las cosas y no desde la precisión, aunque es tan excelente dibujante que consigue las dos cosas. Su padre lo llevó, como ya dijimos ayer, al taller de Verrocchio, y cuando llega Leonardo a Florencia queda absolutamente fascinado. Tenía 15, 16, no se ponen muy de acuerdo, entre 15 y 17 años. Queda fascinado con Giotto, sobre todo sus pinturas, y con el que más queda fascinado y escribe y lo explica es con Masaccio. Masaccio yo creo que es el que él siempre habla de que es el pintor de la sencillez, donde elimina cualquier anécdota que nos sirva para decir algo más de lo que él está diciendo, ¿no? Aquí he puesto la restauración para que vean también que luego hablaremos también un poco, si nos da tiempo, hablaremos también un poquitín de los problemas, no ya de la restauración, sino de la ocultación que nos hacen de muchísimas piezas, ¿no? La diferencia de cómo se puede ver una pintura, quiero decir, cómo nos están engañando con la pintura de la izquierda, ¿no? Y lo que es en realidad el pintor. Yo siempre digo que si Leonardo da Vinci pudiera presentarse delante de la Gioconda, diría: esto no es mío, que decía, aquí alguien ha puesto algo, alguien ha puesto cosas de encima, ¿no? El Louvre no se atreverá, según dicen ahora, no se atreverán, hasta nuevos cargos, a restaurar nunca la Gioconda. En primer lugar, por una cosa muy clara, quiero decir, total tampoco se ve, quiero decir, como 2.000 personas delante, todo cristales que reflejan por todos los lados, o sea, es imposible de poder ver la Gioconda, con lo cual no creo que se puedan llegar a atrever a restaurarla para que realmente, y además el glamour que ya tiene con esa cantidad de porquería encima, pues porque son barnices y barnices y barnices de restauración que nunca se han conseguido limpiar, ¿no? Como he dicho, fue con Verrocchio. El Verrocchio tenía varios discípulos: Lorenzo de Credi, Perugino, Francesco de Simone, y además lo frecuentaban personalidades como Sandro Botticelli, Antonio y Piero Pollaiolo, que tenía su taller al lado, ¿no? Era un centro de ideas humanistas. Pensar que en su taller se enseñaba muy de cerca los oficios de artista, con una base de química, de metalurgia, de mecánica, de carpintería, de fundición, de yeso, de cuero, de dibujo, de pintura, escultura en mármol, bronce, la técnica al fresco, preparación de los colores, diseño de arquitectura y, como ya dijimos ayer, también de instrumentos musicales y de música. En los talleres había diferentes cargos, desde discípulos, ayudantes, recaderos, cocineros, etcétera, etcétera. Los artistas eran considerados artesanos
y no personas intelectuales. En el taller se trabajaba colectivamente a las órdenes del maestro. Este recibía un encargo y, según la categoría del cliente o del pedido, lo comenzaba el maestro. Trabajaban los aprendices o discípulos y el retoque final lo hacía el maestro. Cuando el encargo era de menor responsabilidad, lo hacían los aprendices y los discípulos. También se hacían constantemente, casi diario, lo que se llamaban vírgenes de novia, que eran unas vírgenes que a los recién casados se les regalaba, ¿no? Con lo cual era una manera de producir un tipo de pintura como, bueno, una detrás de otra, ¿no? Algunos clientes bien cultivados, sobre todo Isabel del Este, pedían que el trabajo fuera de la mano del maestro. O sea, que no había quizá algún fondo, alguna historia, pero la mano tenía que ser del maestro, ¿no? En esta miniatura, que es una maravilla, vemos cómo diferentes tipos de trabajo, ¿no? El amanuense, luego tenemos aquí también el copista de libros, perdón, a la izquierda, ¿no? Luego el pintor, a la derecha, abajo los relojeros, el escultor, abajo de todo yo le he llamado el sastre de armaduras, de alguna manera los constructores de armaduras, el cocinero y el constructor de instrumentos, que en este caso está construyendo un órgano, ¿no? Aquí es una recreación, porque Leonardo siempre decía que sería muy interesante de que también se pudiera recrear el hecho de pintar con músicos que te vayan ayudando a concentrarte en tu trabajo, ¿no? Y aquí el Vasari explica que, como estaba muy melancólica la Gioconda, él puso música para intentar construir un poco de alegría dentro de su cara, ¿no? Entonces se ve también el ambiente, bueno, pues un perro, otra persona que está trabajando al lado, que luego veremos exactamente qué puede estar haciendo. El cuadro es bastante regular, simplemente es una pura ilustración, ¿no? Aquí, Marcia la pintora, que es la Laya de Chichico, o de Cicico, también llamada Marcia, que fue una pintora griega, residente en Roma, y tuvo mucha fama con sus pinturas en tabla y sobre todo los grabados en marfil. Plinio ya la cita en Historias Natural. He puesto varias mujeres porque creo que sobre todo después del Renacimiento es cuando empiezan bastantes mujeres a trabajar en arte y no digamos ya en el barroco, ¿no? Otra pieza de Marcia. El escuchar cómo la voz divina te hace construir un pensamiento, un texto, y abajo están los copistas, que van haciendo justamente lo que está diciendo, en este caso, San Gregorio, ¿no? Es una pieza en marfil, y si veis, está el Espíritu Santo en su hombro, hablándole al oído, diciéndole lo que tiene que escribir. Aquí he puesto a Rumi, el persa, el gran poeta Rumi, que también es el gran creador de los derviches giróvagos. Lo que le hacía era entrar en un estado de trance, creando una construcción de unos poemas, y lo iba recitando y los discípulos iban apuntando sus poemas, ¿no? Y aquí pongo una serie de ambientes que yo creo que son muy importantes para ver cómo eran los talleres. Fíjense que siempre hay un señor que está moliendo los pigmentos. Generalmente, en este caso aquí, lo que se hacía sobre una piedra que ahora podríamos llamar piedra litográfica, se hacían dos tipos de pigmento. Es decir, el pigmento se ponía o con agua o con aceite. Pero hay que pensar una cosa, que en Florencia, hasta el 1470 no se utiliza el óleo. En Venecia mucho, pero en Florencia muy poco. Viene de Flandes,
pero se utiliza muy poco porque lo que se empleaba generalmente era el temple. Casi todas las piezas, o muchísimos cuadros de Verrocchio, prácticamente todos, están al temple, y algunos que vemos con óleos porque porque lo tocó un poco también Leonardo, ¿no? Pero el temple, ya saben que el aglutinante es la yema de huevo, sin la piel, quiero decir. Entonces, por eso en unos casos se batía el pigmento con el agua o con aceite, pero había que molerlo muchísimo y luego se pasaba a unos recipientes y luego ya ponías, bueno, se lo llevabas al maestro y el maestro era o el copista o lo que fuera, y es con el que trabajaba. Esta es de otra época, ya es del 17, pero también está puesto el ambiente de la cantidad de personajes que hay dentro del taller, ¿no? Otro. También el trabajador, ¿no? Quiero decir, también aquí. Según la iconografía cristiana, San Lucas fue el primer pintor, el que pintó a la Virgen, ¿no? Por esto los patrones de los pintores el patrón es San Lucas. Y aquí Finiguerra era uno de los artistas también que tenían un buen taller, y lo que hizo, y que ha ilustrado, y por eso los pongo, es cómo sus discípulos estaban trabajando y él dibujaba de cómo trabajaban sus discípulos, ¿no? Y he puesto este ejemplo, que son muchísimos años, ¿no? Son más de 100 años antes de morir Leonardo, porque cómo se llegó del brutal bullicio de un taller a la brutal soledad de un artista que ya empezaba a crear ya sin necesidad de que hubiera un encargo. Siempre se ha pintado, quiero decir, el Renacimiento siempre ha sido encargos. O sea, nadie pintaba, ahora voy a pintar lo que yo quiero. La única cosa eran los dibujos de Leonardo, porque en el fondo los dibujos son una manera, diríamos, una manera de escribir. Era escribir, de trasladar tu pensamiento, y en lugar de con letras, pues lo hacía con dibujos, ¿no? Ya pasamos al taller de Verrocchio, es una pieza de Verrocchio, y la he puesto porque, aparte de que se insinúa que pudiera ser el Tobías que fuera Leonardo como modelo, porque se ha dicho que sí que lo utilizó como modelo, pero hay dos piezas que los historiadores están mirando por la calidad y por la manera de hacer, que es el pez que lleva a Tobías y el perro que está detrás del ángel, ¿no? He puesto un detalle. Está la mano de Leonardo en ellos. Porque hay otro vapor, hay otra manera diferente de entenderlo, ¿no? Y además veremos también otra cosa que es importante, que Verrocchio y todo su grupo lo que hacía era crear siempre una línea para delimitar la pierna o el brazo o la cara, etcétera, etcétera. Cosa que, por ejemplo, Leonardo la eliminó y creó el famoso sfumato, ¿no? Que a veces, ayer también dijimos, que a veces lo hacía con el dedo o con el pincel. Y luego, por ejemplo, una torpeza increíble de este cuadro, que seguro que sería algún ayudante, pues que como tienen modelos, pues fijaros que la mano derecha y la mano derecha de Tobías y la del ángel son la misma mano, ¿no? Aquí es donde Leonardo ya interviene de una manera como muy clara dentro del cuadro que estaba haciendo Verrocchio. Verrocchio se tuvo que marchar porque estaba haciendo el monumento de Venecia, el inmenso caballo con el condottiere, y entonces pues Leonardo estaba trabajando, le encargó de que hiciera esto, ¿no? Y hay muchísimas cosas de aquí, sobre todo el paisaje, alguna rapaz, y sobre todo el ángel de la izquierda, que veremos la increíble diferencia que hay entre esa línea del de Verrocchio, que es el del fondo, y el de Leonardo, que está en primer término, ¿no?
Fijaros las piedras, también esa dureza que tiene del recorte, ¿no? de la forma. No hay apenas línea, y esto que aquí era muy joven Leonardo, ¿no? Esto también es el fondo, donde también se dice que fue de Leonardo. Bueno, aquí hay toda una estructura religiosa muy potente, ¿no? O sea, es el bien, que es la paloma, como una paloma hace huir por esa gran bondad a las aves rapaces que están en los dos lados, ¿no? Que es el mal, que es el que no cree. Aquí está otra de ellas. Y esta, yo creo, bueno, Verrocchio era 1000 veces mejor escultor, como escultor era una maravilla, que pintor, y de hecho pintó muy poco, y casi todo lo que pintaba era casi del Credi y de otros artistas de taller, ¿no? Y de hecho dicen, Vasari explica, que cuando Verrocchio vio lo que había pintado en su cuadro Leonardo, dejó de pintar ya siempre, ¿no? Como diciendo, ¿qué voy a hacer más? ¿No? Es imposible superar al discípulo, ¿no? Y este también se cree que fue de modelo fue Leonardo. Además se parece bastante también al que hemos visto antes. Esta es la pieza que estaba haciendo del Bartolomeo Colleoni, que estaba en Venecia, que la habrán visto, una pieza imponente en el campo de San Giovanni e Paolo. Y esta, en teoría, se dice que es la primera pieza que hizo Leonardo entera. Se ha hablado muchísimo, parece que ya les hablaron en la primera conferencia, el doctor Las Heras, parece que ya explicó un poco también de que hay ciertas deformaciones, de que ese brazo no corresponde al brazo de la Virgen a la perspectiva del cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene muchos, es más rústico para entendernos, pero sobre todo ahora veremos algún detalle del fondo y es algo magistral para la juventud que tenía, ¿no? Bueno, en Florencia, Lorenzo de Médicis le había encargado muy poquitos cuadros, había pintado muy pocos, quiero decir, Lorenzo prácticamente no le encargó ninguno, sino que fueron diferentes personas lo que le iban encargando los cuadros, ¿no? Y este San Jerónimo, que ha tenido vicisitudes increíbles, porque se encontró partido por la mitad en un taller que servía de mesa, para servir, y bueno, ha sido restaurado, pero es otro de los cuadros que Leonardo pasó de él también y lo abandonó, ¿no? Este también es también en esta época, también es de... Y luego, por ejemplo, veremos también la diferencia, se ha restaurado no hace mucho, el famoso Adoración de los Magos, otro cuadro que también dejó abandonado. Tampoco lo acabó, porque yo creo que le aburría, como dije ayer, le irritaba el trabajar para vivir, ¿no? Y fíjense la diferencia, que aquí no se veía nada, cómo está restaurado ahora, ¿no? Es donde se han visto cosas que antes no se podían ver. Yo pienso que la restauración, siempre que mantenga la autenticidad, es muy importante. Y luego otra cosa, los italianos además tienen también una técnica donde se ve perfectamente, o sea, no se rellena aquello como si ya fuera finalizado, sino que se rellena generalmente con otra técnica que siempre pueda ser eliminada en caso de que hubiera algún tipo de equivocación, ¿no? He puesto este porque yo creo que para mí es uno de las piezas de Leonardo que más me han desmontado mi manera casi de entender muchas cosas. Es una maravilla. Yo creo que delante de este cuadro, bueno, de este cartón, este dibujo, creo que sí, que es el que no se impresione viéndolo es raro, ¿no? El maestro, en el caso de Leonardo, lo que hacía estos cartones a tamaño natural,
y luego con un estercido, o sea, haciendo agujeros, haciendo agujeritos alrededor de los perfiles, el taller lo que hacía era pasar una manga con pigmento negro y pasaba sobre la tela o sobre la madera al cual se iba a pintar el cuadro. Este no llegó a ser perforado, y luego también hay otra cosa, y se ha mantenido quizá porque no se acabó de hacer, pero sí que estuvo expuesto allí en Florencia, y la tira de personas que iban a mirar y disfrutar del dibujo, y los otros, cuando se hacían, lo que era normal era tirarlos. Es decir, de Velázquez hay 2 dibujos, que tampoco se sabe muy bien, pero es que los tiraban, y también Velázquez pintaba mucho la prima, ¿no? Pintaba directamente sobre la... Por ejemplo, en este dibujo es una pena que la calidad de la imagen no sea perfecta, pero se ve, Isabel del Este siempre le pedía un cuadro a Leonardo, siempre le pedía, por favor, hazme un retrato. Era una gran coleccionista de arte y además una persona muy entendida. Y enviaba emisarios, así donde estuviera Leonardo, para que fuera a Mantua a hacerle el retrato. Y nunca se hizo. Y hay una cierta posibilidad de que quizá intentó hacerlo, porque si se ve con un poquitín de imaginación, a lo largo de las tiras y de los laterales se ve todo un punteado donde en teoría iba a ser pasado al cuadro, ¿no? al soporte ya definitivo. En este también, lo veremos ahora, si se puede. Sí, aquí también se ven 2 líneas, y la línea más de la izquierda es donde está el punteado, porque hay un pentimento, hay un arrepentimiento para crear otro volumen diferente, ¿no? Todo esto se pasaba y entonces empezaba a trabajar. Otra de las piezas que el Louvre se ha atrevido a restaurar, ¿no? Como estaba antes y cómo se ha restaurado, porque en realidad la Gioconda tendría que ser, el paisaje del fondo tendría que ser casi de esta calidad, ¿no? Bueno, esto ya hablamos ayer, de que se trabajaba mucho en perfil y él empezó a trabajar en 3/4, ¿no? Aquí hablamos de sus discípulos. Quizá el primero fue Salaí. Ya dijimos ayer que a los 10 años ya entró en su taller, que estaba hasta las narices, Leonardo, de él, porque le robaba, le rompía cosas, bueno, era tremendo, y se supone que es alguno de los dibujos de Leonardo de él, ¿no? De retratos de Salaí, que también lo utilizó como modelo. Y este también se cree que también es Salaí. Se llamaba Gian Giacomo Caprotti y le llamaban Salaí porque había una novela, El Morgante, de Pulci, donde el diablo se llamaba Salaí, ¿no? Se supone que es un cuadro de Salaí. Salaí pintaba también y hacía copias y se encargaba bueno, aprendió muchísimo estando siempre con el maestro, ¿no? Esta es una copia también de la que hemos visto, también se supone que es de Salaí o del taller de Leonardo. Hay varias copias de Santa Ana, la Virgen y el Niño. Este sí que es de Salaí también. No es el famoso, es otro, ¿no? También es de Salaí, quiero decir, el Salvatore Mundi, que se ha vendido por esas cantidades increíbles, cuando hay miles de sospechas de que es más de taller o que pudo haber intervenido Leonardo, pero que no es una pieza de Leonardo, ¿no? Esta es la famosa Salvatore Mundi, un conservador del Museo del Louvre. Vincent hizo un libro explicando y las dudas, y que no era un cuadro de
de Leonardo, sino del taller, y que podía haber tenido algo de mano, pero en fin, que no era de él. Lo censuraron rápidamente, no pudo salir nunca de la imprenta, y me imagino que algo debe haber por detrás, ¿no? La cantidad de historiadores que han estado trabajando para dar el certificado de autenticidad para venderse por 450 millones a un jeque que lo tiene, además lo tiene en su barco y que no se puede ver. Es tal como estaba y como ha ido la restauración. Pasamos a, para mí quizá uno de los discípulos más importantes, Francesco Melzi. Creo que era el pintor de mejor calidad, era de familia adinerada, su padre era ingeniero del ejército de Francesco Sforza y capitán de la milicia de Milán. Vivía aquí en esta casa, en Baprio d'Ada, que aún se puede ver, y Leonardo en un viaje se instaló en esta casa y es cuando lo conoció. Y entonces Francesco Melzi quería ser, su padre me imagino que no quería que se encargara del mundo del arte, pero había ido a estudiar arte y con Leonardo, Leonardo ya se marchaba y se fue ya con él para trabajar toda su vida, hasta el único que asistió a su muerte y que fue el gran heredero de Leonardo. Todos los códices que hemos visto y los que no hemos visto eran de propiedad de Melzi, ¿no? Hasta que con el tiempo, bueno, pues todos estos dibujos, al morir Francesco Melzi, bueno, Melzi se marchó, tuvo 8 hijos y uno de ellos, Ottaviano, pues empezó a moverlos, a venderlos, ¿no? Y mal venderlos, regalarlos, lo que sea, ¿no? Bueno, esta pieza que se cree que es de él, Flora, que quizás sea el cuadro más importante de Francesco Melzi. Ahora Francesco Melzi está súper cotizado, en el sentido de muy apreciado, porque no se había estudiado muy poco, pero está como muy buscado, ¿no? Este está atribuido, en un principio también se dijo que era de Leonardo, se ha desmentido, porque hay muchos, ahora se conoce prácticamente todo con la reflectografía. La reflectografía lo que hace es, como la capa de pintura para los rayos infrarrojos es muy débil, penetra a lo que se llama el carbono. O sea, cuando se hacía el dibujo, y entonces vemos lo que es el dibujo subyacente, que es el que nos da, y sabemos si es de mano del maestro, mano de un discípulo. Bueno, se ve el dibujo perfecto, es una auténtica maravilla, cada vez es más potente y más interesante, ¿no? Las piezas de Leda no se conserva ninguna de Leonardo, han desaparecido, y todas estas se saben que son, quiero decir que él había hecho muchos dibujos, Leonardo, y sus discípulos habían hecho varias piezas. Evidentemente esta pieza, creo que Melzi murió en el 74 o algo así, y es una pieza, 73 murió, y es una pieza de 3 años antes de morir él, ¿no? Vivió 79 años Francesco Melzi, ¿no? Que en aquella época era muchísimo, ¿no? Es una barbaridad. Y esta pieza es de 3 años antes de morir. Claro, Leonardo murió en el 19, con lo cual pues son 20 y pico de años, 21 años. Yo 51 años, perdón. Gianpietrino era otro de los discípulos, otra de Gianpietrino, que está aquí está en la Catedral de Burgos. Pero se ve perfectamente la tosquedad y la diferencia. Es lo que se podía llamar leonardescos, ¿no? Los que a partir de Leonardo han intentado construir una historia, ¿no? Bueno, este Gianpietrino lo bueno que tiene es que directamente pintó a tamaño natural sobre tela la Última Cena, y es la que se pasea en algunas exposiciones así importantes, enrollada la pieza que se pasea un poquitín.
para ver incluso cómo estaban las piernas de Jesucristo, bueno, los pies, etcétera, etcétera, ¿no? Boltrafio yo creo que es quizá de los más sensibles e inteligentes de los discípulos que tenía Leonardo, y con él acabaremos. Este se considera que es un retrato de Francesco Melzi que hizo Boltrafio. Y esta pieza que está en el Museo Lázaro Galdeano de Madrid, que es una pieza muy interesante, ¿no? muy curiosa. Luini era otro de los discípulos. Fernando Yáñez, de la Almedina, cuando Leonardo está pintando la batalla en el Palacio de la Signoria, necesitaba personal, y él en uno de los códices apunta Fernando Españolo, y por los estudios que se han hecho se considera que es él o Llanos, que también se llamaba Fernando, y entonces está la duda, pero por la calidad se supone que pudiera ser él. Si hay alguna pregunta, creo que ahora tenemos quizá 12 minutos. Hola, buenas tardes. Hola. Un placer escucharle y, bueno, muchas gracias por descubrirnos todas estas facetas de esta figura, ¿no?, tan extraordinaria. Mi pregunta va referente a algo que comentó ayer. Nos dijo que Leonardo había reflexionado, bueno, acerca de muchas cuestiones, obviamente, pero también sobre el tiempo musical. Mi pregunta es si existe, dentro de todos estos códices de los que hemos hablado ayer y hoy, alguna reflexión por escrito que podamos ver, si está digitalizado en alguno de ellos, en fin. Esto es lo que quería saber. Gracias. Él lo que tiene es muy curioso porque tiene un dibujo, perdón, que se ven unas escaleras, un espacio con unas escaleras a cada lado y una persona sentada en una de las escaleras. Y él está hablando, analiza también lo que es la voz, de cómo rebota, el tiempo que podemos decir también tarda, porque lo analiza, tarda de un lugar al otro por los rebotes que pueda haber. Llegó un momento a una obsesión tan increíble que creó un prototipo de iglesia donde justamente el sonido fuera casi perfecto, donde los tiempos y los movimientos, evidentemente, del eco no entorpecieran de alguna manera la audición. Analizó con respecto a lo que es el análisis más profundo. A veces hace preguntas y no las contesta, ¿no? Pero en otros lados ya no solamente habla del tiempo, sino que profundiza mucho más, sobre todo, de la emisión del sonido, de cómo se distribuye y cómo, a partir incluso de las cuerdas que él trabaja, también cómo puede llegar a un espacio, ¿no? Y los silencios, él también lo plantea muchísimo también en la música, ¿no? Si acaso, luego puedo decirle algún tipo de códice donde puede encontrarlo, o algún escrito. El que más ha trabajado, podemos decir, es que de Leonardo da Vinci como músico se ha trabajado muy poco, pero hay el Witternit, que hablaba yo ayer, que está en inglés, que es sobre Leonardo da Vinci y la música, y luego el que es esencial para mí, que es el que más ha trabajado, que se puede encontrar además por internet, porque está agotado, y no sé, debe ser como 400 páginas hablando solamente de Leonardo da Vinci, dividiéndolo todos los lugares, que es el de Joaquín Saura, que se llama Leonardo da Vinci y la música. Entonces se puede acercar allí, porque él también lo acerca, como he intentado yo, de buscar las bases y la documentación real de lo que él habla, ¿no?
Como cosa curiosa, llega un momento su investigación a tal grado que le preocupaba el sonido de las moscas, ¿no? Dice, ese zumbido, ¿con qué lo hace? Porque no se sabía con qué lo hacía hasta casi 100 años después. Incluso el Athanasius Kirchner, hablaba de que las moscas tenían una trompetita, esa trompetita que tenía, que es donde emitía el sonido, ¿no? Entonces él cogió y en las alas, las cogió y les puso un poquito de miel en cada ala y vio que los agudos y los graves con o sin la miel se producía otro sonido. Entonces dijo, son las alas las que producen este sonido. Y a veces llegó un momento hasta que lo que hizo fue recortarlas un poquito, lo justo para que la mosca pudiera volar, y también descubrir cómo iban cambiando los sonidos y de dónde venía el sonido, ¿no? Ahí, bueno, es bastante apasionante hasta dónde llegó a buscar cualquier cosa que le creaba cierta sospecha bueno, pues lo que hablábamos ayer. Analizaba lo que él pensaba. O sea, no se pensaba, puede ser que sea esto, no, vamos a probarlo. Y cuando no, ayer lo hablamos un poco también con unos amigos, y decía, hay un momento, casi al final de su vida, que está haciendo un estudio profundísimo, es brutal. Yo de matemáticas y aritmética sé muy poco, quiero decir, lo que estudié, ¿no? Pero se olvida, quizá porque no lo ha practicado, pero era un profundo matemático. Estaba haciendo un trabajo increíble, no había dicho por mí, sino por matemáticos, ¿no? Y llega un momento que dice, para, y dice, se me enfría la sopa. Y me dice, paso, me voy a comer. ya no quiero pensar más, ¿no? Y a veces, y lo que es bonito es como apunta cosas y las deja, ya lo haré, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Bueno. ¿Sí? Espera, que si no, no se oye. Gracias. Hola, buenas tardes. A mí me ha parecido muy interesante el paso del mundo de los talleres a Rembrandt, ¿no? Sí, claro. Esa desaparición de ese mundo. ¿Puedes explicar algo de eso? Como más o menos. Sí, o sea, es que es ese paso inquietante de un encargo donde el artista era un artesano, donde aún no existía de alguna manera el artista, como creador. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Estaba harto, de alguna manera, yo hablo de Leonardo, estaba harto de que se les considerara artesanos y siempre intentaba de que se creara como un arte liberal. Y costó muchísimo. Claro, sería impensable, Durero lo hacía en los autorretratos, pero claro, Rembrandt se autorretrataba constantemente. ¿Por qué? Porque bueno, no era un encargo, era ya la creación y investigar con la propia pintura. Cosa que Leonardo, los pocos cuadros, que son 15, los que de alguna manera por unanimidad se han dicho que son de él, no pinta. Es decir, se llega a pintar tanto que lo que está haciendo, por eso seguía haciéndolos, porque estaba investigando sobre pintura. Y por eso le apasionaba y por eso los terminó. Cuando se aburría lo dejaba, porque decía, pues que aquí ya no saco nada, que decía, ya no me interesa. Y entonces cuando realmente le preocupaba el concepto de pintura, es cuando disfrutaba y cuando terminaba los cuadros, ¿no? En algunos casos, es decir, obligado, porque si no, no cobraba, además. Pero bueno, la mayoría de las veces siempre tenía pleitos de que no cobraba porque no había acabado el cuadro, ¿no? Pero a él le daba igual y se marchaba y ya estaba. Era un personaje, además, muy curioso, en el sentido de que administraba muy bien el dinero. Lo tenía en varios lugares y tenía campos. Le habían regalado, por ejemplo, una viña, que luego se la regaló cuando murió, la heredó Salaí.
Bueno, quiero decir que era una persona que tenía bastantes, aparte su padre tenía dinero, pero con sus hermanos no se podía ver, quiero decir, en el sentido de que siempre le pedían dinero a él cuando en realidad le tenía que dar las herencias, repartirlas entre ellos, ¿no? En este sentido, bueno, ahora me he ido por otro lado, y aparte, bueno, está el concepto, ya sé que en Mesopotamia ya existía una especie de intercambio medio banco, pero cuando nace el banco potente es Cassino con los Medicis y los Pitti y otra serie de casas familiares muy importantes. Además es gracioso el porque llamamos banco, porque la transacción se hacía siempre sobre un banco con una tela en verde y siempre era obligado a hacer esas transacciones allí, ¿no? Y ahí viene del banco realmente de la pieza, ¿no? Donde se trabajaba. Pero lo del Rembrandt es ya el creador, ya empieza, quiero decir, ya no hay un encargo, ya tenía muchos, claro, porque eso vivía, pero podía permitirse, y la soledad era diferente porque tenía muy pocos criados. Velázquez también tenía sus moledores de pigmentos, tenía un criado, tenía ya lo diré, un esclavo, que además en Roma lo liberó. Bueno, quiero decir que era otra historia, perdón. Sí, muchas gracias por su admirable presentación. No sé si hay algún dato escrito que nos dé una idea de cómo era un día habitual, si es que se puede decir tal cosa, de esta persona, que para cualquiera de nosotros la milmillonésima parte de lo que él ha hecho diríamos que no nos daba la vida, y él es capaz de desarrollar toda esta gran creatividad. Está muy bien la pregunta por una cosa, porque era una persona tan absolutamente respetuoso con su vida que nunca habló de él. Simplemente de sus trabajos. Él no hablaba, sí, apuntaba, Salaí tiene que comprar 2 lechugas, no sé qué, el pan, pero no, hoy miré a tal sitio, pues sí, tengo que irme a Padua, por esto tengo que ir, pero siempre por una cuestión o de trabajo o de investigación. Pero en la vida cotidiana se conoce a partir de otra gente. Sé que, por ejemplo, cuando estaba en Francia, que saben ya que al final de su vida, sus últimos 3-4 años, estuvo con el rey de Francia viviendo en Amboise, donde murió, y se sabe pues, que tenía una cocinera. Pero prácticamente se sabe muy poquito. Se sabe de sus discípulos, porque los cita y los nombra, pero no de esa vida cotidiana. Por ejemplo, pues ahora me he ido a ver a fulanito y hemos hablado de tal cosa. Ni de su erotismo, ni de sus parejas, no habla nunca. No cita. Es curioso esto. Esto hemos hablado muchas veces y no se citan. Y esto también los historiadores ha creado como diciendo, es curioso, ¿no? Que nunca hubiera dicho nada de su vida personal, ¿no? Sí, es interesante porque justamente no hay, ¿no? Quería preguntarle un detalle, ya que apuntaba tantas cosas, Leonardo, en su vida. Cuando se traslada a la corte de Francisco I, creo, ¿verdad? En Francia, y allí pinta la Gioconda. No. ¿Qué tipo, qué tipo de relación establecían las personas que contrataban a un personaje como era Leonardo, que supongo que contaba ya con era conocidísimo? ¿Y qué tipo de contrato organizaban? ¿Ha quedado algo por escrito? Cuando se lo llevan desde Milán, que ya tenía los poderes en Francia, le invitan a que se marche a la corte francesa, llega allí, tiene un contrato de muchísimo dinero para él, sus discípulos tienen otro contrato que a partir del suyo tienen que darle, no me acuerdo ahora muy bien si Melzi, por ejemplo, tenía 500 coronas. Bueno, cada uno tenía Leonardo administraba y si necesitaba a alguien, contrataba.
Ya cuando llega allí pinta muy poco. Se lleva tres piezas, que en teoría puede ser la Gioconda, que ya estaba prácticamente pintada, Santa Ana y el San Juan, ¿no? Que levanta. Son las tres piezas que están allá, que las hereda Salaí, y en teoría dicen que se las lleva, pero muy posiblemente se las vendió al rey, por eso está también en Italia, ¿no? Pero son todo contratos con una oferta de decir, bueno, tú te vienes aquí, pero te pago este dineral. ¿Para qué? Para que investigues y hablemos. Quiero decir, no era para encargarle nada, es que no hizo allí absolutamente ningún cuadro. Simplemente era de tener un prestigio en la corte de uno de los grandes del mundo del arte, ¿no? Y de la cultura. Entonces poder hablar con él, discutir, que por cierto, también quiero ya recordarlo, de que se ha dicho, Vasari lo dice, ayer ya hablaba que según qué historias, según la religión, pues decían esto o tal, que había muerto pues con los santos sacramentos, etcétera, etcétera, y abrazado al rey, ¿no? Se ha demostrado que evidentemente, o sea, Ingres o Angres lo pintó aquel famoso cuadro, ¿no? Donde se ve al rey cogiéndole el Leonardo moribundo, pero se ha conocido últimamente de que el rey estaba como a 2 días de caballo, yendo a caballo, del lugar donde murió Leonardo, con lo cual es otra de las metáforas, podemos decir, muy bonitas, pero que tampoco son verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Gracias.